Bueno, mi nombre es Marco Antonio Constantino Aguilar, soy doctor en educación. También he tenido la oportunidad de estudiar diversas maestrías, una de ellas psicología de la conducta, educación regular, docencia e investigación, terapia familiar, ciencias penales. Y pues también he tenido la oportunidad de estudiar la licenciatura en Derecho, la licenciatura en Psicología General, la licenciatura en Ministerio de Educación. Además de ello, en mi formación hay aspectos académicos también que no figuran desde el aspecto oficial, pero he tenido la oportunidad de estudiar técnicas alternativas como Reiki, bioquantum, paleomagnético, todo este tipo de técnicas de naturaleza ambiental que de alguna manera ayudan al bienestar humano. El tema que el día de hoy desarrollaré tiene el título del juego como estrategia didáctica para promover espacios escolares humanizantes. Este tema tiene como principal objetivo, primeramente, partir de la necesidad como individuos, como personas, ante este estado decadente que existe. Tal pareciera que estamos viviendo una época de simulación en la que se dice que existen derechos humanos o existe lo humano en razón de lo que se establece como figura social. Es decir, con ello que la interpretación de lo humano va mucho más allá de la simple conceptualización de derecho humano. Para ello he tomado la base de distintos teóricos, como por ejemplo Heidegger, en el aspecto filosófico alemán, que ha establecido que de alguna manera el ser humano se ha olvidado del ser para prácticamente dedicarse a la cosificación. El término cosificación en un sentido amplio significa el estado de cosas o el arte de las cosas. Quiere decir entonces que el individuo, el hombre, la persona, actualmente vive una situación de cosificación, eso significa de que su vida va en razón de su existencia de las cosas. De alguna manera también está representada bajo las expresiones psicológicas freudianas, las maslowianas, las mismas ideas de Carl Rogers, las mismas ideas de Piaget, las mismas ideas de Vygotsky. En ese sentido, es importante que el docente recobre esa importancia que poseen las aulas como espacio humanizante, espacio no únicamente didáctico y pedagógico, sino como aquella generadora de un reconocimiento de la autoridad y la empatía. Este argumento va en el sentido de que el humano existe en razón de esto cuando entre los escolares, entre los individuos, entre los docentes, se puede lograr la empatía y la autoridad. La empatía sentida como la capacidad para poder observar que existen los otros y la otredad como aquella de sentir lo que el otro siente. Ya Freud lo decía más de un siglo, argumentando que a través del juego como el individuo podía desarrollar distintos aprendizajes que iban desde lo social, lo cultural, lo moral, y que era precisamente ese ejercicio didáctico del juego el que le iba a dar la posibilidad o la llave para poder abrir ese universo de lo social y de lo humano. Ante ese sentido, ante esta realidad, lo que se buscaba es demostrar no únicamente a Freud como aquel promotor, aquel pedagogo o aquel, llamémoslo así, como aquel prepsicólogo, si hay una manera de cómo poderle denominar, que de alguna manera estaba argumentando que es el juego aquel que nos iba a permitir a los individuos conocernos como seres humanos. Quizás esa última idea es la que se falta incluir. Y sí necesitamos reconocernos como humanos, sí necesitamos que en las aulas, más que constituirse comúnmente, necesitamos que sea una mente no únicamente social, sino una mente pensante, una mente reflexiva, mente que permita encontrar espacios humanizantes. Es decir, ¿por qué humanizantes? Porque nos va a reconocer nuestra perfecta dimensión, lo que necesitamos
asociado al hecho mismo de poder satisfacer nuestras necesidades, pero sobre todo reconocer la necesidad de los demás. En este mismo momento estamos en una situación en la que las quejas son constantes, no existe garantía en el sentido de nuestros derechos. Esa humanidad es una humanidad aparente, una humanidad artificial, una humanidad sencillamente virtual en el que nada más existe en la mente de las personas, de los individuos. Pues ante esa realidad es necesario que el docente parta de su necesidad de reconocerse como humano, de esa gran calidad, de ese gran potencial que tienen las aulas para específicamente poder darse esa tarea. Es verdad que existe este currículum oficial. El currículum oficial está inclusive asociado y plagado de la idea humanizante, es decir, la misma psicología humana, la misma psicología humanista, magotiana, ha hecho su avance y su entrada triunfal ante la escuela, diciendo que pues, prácticamente todos los planes y programas tienen esa tendencia, tienen ese toque de humanidad, pero en el fondo la situación que estamos viviendo en el país nos dicta o nos traduce otro tipo de realidad. Esa realidad que de alguna manera no podemos escaparnos de ella, como lo dice el maestro Sabater. La realidad es solo una. O sea, los individuos en ese mundo buscamos realidades alternas, una realidad quizás virtual, artificial, como la idea que además también está representando el Shikong, en el argumento de que la humanidad actualmente es mercantilista, su realidad es virtual, su realidad es artificial, el estado de las cosas, de lo colectivo, prácticamente va dando más cabida a esta parte narcisista colectiva, que de alguna manera nos pierde como individuos, nos pierde como seres humanos. Entonces, ante esto, estamos en una gran posibilidad. El juego nos va a ofrecer no únicamente la necesidad de socialización, no únicamente la de identificar a los demás, no únicamente la de sentir a los demás, no únicamente la de aprender los aprendizajes esperados que desean el sistema, sino es el juego el verdadero promotor, o uno de los grandes promotores, para hacer que esta realidad humanizante cobre sentido cada vez. Estamos en este momento histórico oportuno en el que como docentes nos debemos de replantear, no el sinónimo de reproducción del currículum, sino más bien el de generar individuos ante este proceso humanizante, en el que podamos sencillamente poder reconocer los espacios de autoridad y los espacios de empatía.